Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros en este segundo webinar de la Red Clínica Latinoamericana para SNOMED CT. Soy Víctor Medina, en este momento soy el líder de esta red y soy el coordinador de las actividades de la Red Clínica Latinoamericana. Nos da mucho gusto tenerlos por acá. Gracias por atender este webinar que seguramente va a ser de mucho provecho para todas las personas que nos acompañan. Quiero empezar antes haciendo una invitación a que participen en la Expo 2024 de SNOMED CT, la cual se va a llevar a cabo en octubre en Seúl, Corea. Y recordarles que la convocatoria está abierta para que envíen sus resúmenes si tienen algún estudio o algún caso que quieran participarnos. Está abierta la oportunidad para que lo envíen a revisión y que nos puedan acompañar haciendo una presentación de sus experiencias en octubre en Seúl, Corea. Me complace mucho presentar a nuestros speakers del día de hoy. Ellos pertenecen a la Dirección de Salud Digital de Argentina, que pertenece a la Dirección Provincial de Estadística y Salud Digital, en la órbita de la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Si bien esta dirección empezó a funcionar como tal a fines de 2022, su tarea comenzó en el año 2020 con las acciones que se debieron llevar a cabo en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, en donde cobró relevancia el uso de las nuevas tecnologías. Salud Digital Bonaerense busca favorecer la continuidad en el cuidado, detectar el riesgo sanitario de la población, mejorar los procesos dentro del sistema de salud y la accesibilidad a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas como turnos web, telesalud y un portal para la ciudadanía. Se destaca entre sus proyectos la historia de salud integrada, una herramienta colaborativa de código abierto que además de nuclear las historias clínicas electrónicas, cuenta con toda la información referida a los procesos administrativos y clínicos de una persona de manera centralizada y en formato digital, favoreciendo la continuidad en el cuidado y calidad en la atención de la salud. El uso de estándares de interoperabilidad es fundamental para estos proyectos que apuntan a la integración del sistema de salud. Las personas que nos acompañan de la Dirección de Salud Digital Bonaerense nos van a presentar su experiencia y nos van a hablar del desafío semántico del estándar SNOMED CT en la historia de salud integrada para el equipo de salud que ellos lideran. En la presentación inicial va a estar a cargo de Simón Fernando Aguirre. Él es director de Salud Digital del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y es profesor en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Para hacer un poco de hincapié en los desafíos clínicos que se han tenido en la implementación de SNOMED CT, nos van a acompañar Carla Alonso, que es médica generalista, y es médica en la unidad sanitaria número 43 de Berisso y en el servicio de área programática del Hospital Larraín. Empezó a utilizar la historia de salud integrada cuando transitó la residencia de medicina general en el municipio de Berisso. Bienvenida, Carla. Nos acompaña también Gabriela Larco. Ella es médica generalista y especialista en epidemiología. Trabajó en el municipio de Quilmes como directora de epidemiología y es referente de residentes de medicina general en el Don Bosco, en el municipio de Quilmes. Ahí utiliza la historia de salud integrada. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Damián Zúcolo. Él es psicólogo y es director de salud mental en Espejos Cruzados, en el Centro de Día Espejos Cruzados. Ellos van a ser nuestros ponentes el día de hoy. Les agradecemos su presencia y enseguida les platico qué vamos a hacer en este webinar del día de hoy. Bueno, la bienvenida se la quiero solicitar, por favor, a Ian Green. Ian Green es el líder global de vinculación clínica de SNOMED Internacional y está aquí para acompañarnos como líder de este tipo de esfuerzos que se hacen en SNOMED Internacional. Ian, you want to welcome our attendees, please? You're mute. Yes, thank you, Victor, and thank you for reminding me I'm on mute. So my name's Ian Green. As Victor said, I work for SNOMED International. I'm the Global Clinical Engagement Lead.
And I would first of all like to welcome you all to this second network meeting. I'd like to thank the presenters in advance. This marks an important point in the development, really, of reaching out to clinicians throughout South America. So I'm really glad you're attending. Hopefully you'll find the presentation very interesting and stimulating. And I look forward to seeing you all and working with you all in the future. Thank you, Victor. And I'll hand back to you. Bueno, Thank you, muchas Ian. gracias. Ahí puedo hacer la traducción si querés, Alejandro, sí, por Víctor. favor. Sí. Bueno, Ian nos da la bienvenida, nos agradece, cuenta que esta es la segunda etapa de una nueva forma de aproximarnos a los usuarios de habla hispana, que espera que puedan aprovecharlo lo más posible, que sientan que esto es un espacio amigable en el cual pueden involucrarse, pueden participar. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, nos pueden escribir y proponer cualquier propuesta para nuevas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, con la traducción. Gracias, Ian. Thank you, Ian. Y continuamos ahora sí con el tema principal de este webinar, que será la presentación a cargo de la Dirección Provincial de Salud y Estadística de Argentina. Voy a dejar de compartir, Simón, si gustas compartir tu presentación. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una pequeña aclaración, la Dirección Provincial de Estadística y Salud Digital es una dirección justamente provincial. La dirección que coordino yo está dentro, digamos, de esa dirección provincial. Esa dirección provincial la coordina Santiago Pesci, que hoy no pudo estar, pero bueno, que me manda saludos, digamos, y hubiese estado interesante que también pueda estar él. Yo voy a estar compartiendo pantalla, si me dan un segundito. Vamos. Me avisan si se ve bien. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, se Ahí ve está muy bien. listo, Simón. Gracias. Bien, perfecto. Bien, un poco el webinar nosotros lo nombramos ahí con el equipo, estuvimos trabajando en pensar este encuentro. Desafío semántico del estándar SNOMED-CT en la HCI, un poco el objetivo que les queremos, digamos, del encuentro de hoy, es poder contarle cómo nosotros estamos utilizando la terminología en una historia clínica digital, que es la historia de salud integrada, que es un proyecto colaborativo, digamos, y de código abierto que se viene trabajando, digamos, a nivel nacional y que la provincia de Buenos Aires adhiere, y no solo adhiere, sino también que financia también y aporta, digamos, en el desarrollo y el avance, digamos, del sistema de la historia de salud integrada, ¿sí? Contarles un poco también sobre cómo estamos utilizando la terminología. Queríamos también compartirles, ahí vamos a estar compartiéndoles también las ventajas y lecciones aprendidas, digamos, desde el punto de vista de los equipos de salud, ¿no? Sobre el uso de la terminología en los procesos asistenciales. Para eso nos acompaña Gabriela, Carla y Damián, que un poco sobre el final de la presentación van a estar compartiendo su punto de vista. Y luego, bueno, construir un espacio, digamos, de diálogo para poder plantear algunas discusiones más filosóficas que nos interesan poder, poner en discusión, digamos, en lo que refiere al estándar, ¿no? Nosotros queríamos dar también, en esto de tener un público seguramente muy amplio y de distintos países, contarle que la provincia de Buenos Aires es una provincia que está dentro de la Argentina, es una provincia muy extensa, tiene 17 millones de habitantes, ¿sí? Con una extensión territorial muy grande, ¿sí? Que le agrega, digamos, cierta complejidad en todo lo que refiere al sistema de salud y sin duda también en la implementación de sistemas de información. Está compuesta por 12 regiones sanitarias, tiene 135 municipios, ¿sí? Partidos, digamos, en toda la provincia, y bueno, y tiene también más de 3.000 establecimientos de salud, digamos,
en todo el territorio provincial de distintas dependencias. Eso también es una particularidad de la provincia de Buenos Aires, que el Ministerio de Salud no tiene, digamos, rectoría directa sobre esos 3.000 establecimientos de salud, sino que sobre una porción de esos, porque hay hospitales, digamos, que son de dependencia provincial, que sobre eso sí se tiene mayor rectoría, pero el resto son de dependencia municipal, es decir, está descentralizada esa dependencia. Bien, eso para un poco dar, digamos, cuenta de la complejidad. También hay una desigual, digamos, distribución, no solo de recursos económicos, sino también incluso de la fuerza laboral, ¿no? No en todo el territorio tenemos todas las especialidades, por ejemplo, o sí, digamos, ¿sí? No tenemos en todo el territorio la misma distribución de esa fuerza laboral. Eso le agrega, digamos, una complejidad grande a la implementación del sistema de información y también a esta mirada sobre la integración del sistema de salud que tenemos desde la provincia de Buenos Aires. En ese marco, también contarles que en lo que refiere a sistemas de información, tenemos una gran variedad de sistemas de información. El desafío que se nos planteaba es, bueno, cómo superar la fragmentación entre esos sistemas de información. Tenemos componentes, digamos, sistemas vinculados más a las estadísticas, a la vigilancia epidemiológica, al recupero de costos, ¿no? Son todos sistemas que nosotros nos nombramos como para la macrogestión, y entre esos sistemas hay mucha fragmentación. Digamos, es muy común que vos vayas a cualquier establecimiento de salud y tengan que hacer registros en sistemas, por ejemplo, de rendimientos de establecimiento de salud, que es para recuperar estadísticas, en sistemas de gestión de cama, en sistemas de, digamos, existe otro sistema CIPRE, digamos, que también se usa para el ámbito de internación. Esos son 3 sistemas que tienen en gran medida los mismos componentes, ¿no? Vinculados a información del ciudadano, del ámbito de atención, del profesional que atiende y de algún diagnóstico, digamos. Ese grueso de datos, digamos, se repite en esos sistemas, ¿no? Entonces, planteamos el desafío ahí de poder pensar una estrategia de sistemas de información interoperables e integrados, digamos, ¿no? Que pueda superar esta lógica de fragmentación de sistemas. Para eso estamos implementando una historia de salud integrada, la historia de salud integrada, que lo pensamos como un registro base, que luego sí alimenta el resto de los sistemas de información. Bien, en este marco implementamos entonces el programa de salud digital bonaerense, que tiene como el objetivo, digamos, que para el 2027 poder implementar un ecosistema de sistemas de información en salud, digamos, que sean interoperables en estos 135 municipios que recién les nombraba, ¿sí? Con una perspectiva de integración de esos sistemas de información, ¿sí? Para eso, sin duda, y acá un poco empezar a hacer el puente con los estándares, necesitamos tener una definición sobre qué estándares vamos a utilizar, por ejemplo, para poder nombrar los problemas de salud, los motivos de consulta, los procedimientos, los estudios, las indicaciones, ¿no? Cómo vamos a nombrar los medicamentos, ¿no? Y demás. Entonces, también incluso los resultados, por ejemplo, de laboratorio, de las imágenes y demás. Entonces ahí necesitamos poder trabajar en estándares. Es digamos, en ese marco que empezamos a utilizar SNOMED-CT, digamos, en la historia de salud integrada, que es una estrategia, digamos, internacional, pero que la Argentina, digamos, también adhiere a este, digamos, tiene también un mantenimiento sobre la terminología. Bien, contarles algo rapidito sobre la historia de salud integrada. Nosotros creemos que nos permite, evidenciamos que nos permite almacenar y acceder a la información de manera, digamos, más ordenada y oportuna, ¿no? Eso digamos, es una característica importante. Nos permite también tener información y evidencia para la toma de decisiones, que bueno, es algo fundamental. Agilizar también los procesos de recupero de costos, que esto quiere decir, bueno, que, por ejemplo, la ciudadanía que tenga obra social o alguna prepaga, lo que fuere, si se atiende en el sector público, digamos, pueda estar recuperando, digamos,
ese gasto, digamos, que se realiza. Y también poder pensar la historia clínica de la persona como un derecho, ¿no? que debemos garantizar y que sea una única historia clínica, ¿sí? Ahí, sin duda, nos va a permitir agilizar los procesos de atención y acortar los tiempos de espera. Ahora les vamos a contar sobre algunos proyectos que van a ir en esa línea. Nos permite tener la información, digamos, integrada, poder acceder desde cualquier lugar y dispositivo, porque tenemos, digamos, integrada la estrategia, y también poder pensar los procesos de referencia y contrarreferencia de manera mucho más ordenada, institucionalizada, que en muchos casos se da de manera, digamos, muy informal y poco institucionalizada. Contarles también sobre algunos componentes que tiene esta historia clínica. Tiene un componente de empadronamiento, ¿no? De identificación unívoca de las personas. Ahí utilizamos un bus para consumir, digamos, la información del RENAPER, que es el registro de las personas, y también para poder, digamos, obtener las coberturas de esa persona, qué cobertura de salud tiene. Hay un componente de agendas de profesionales y de turnos, que bueno, permite tener, digamos, registros o organizar, digamos, los encuentros de manera espontánea o programada. Tiene una historia clínica ambulatoria, donde se permite hacer un registro, entre otras cosas, digamos, de la consulta, ¿no? Poder dejar registro ahí sobre el problema de salud, el motivo de consulta, algunos factores de riesgo, bueno, entre otros, registros sobre los estudios, registros sobre indicaciones, un odontograma, ¿no? Bien, entre otros componentes de la atención ambulatoria. Y tiene todo un registro también, una historia clínica en el ámbito de internación, donde se puede hacer el ingreso de una persona, elaborar una nota, digamos, de ingreso, una nota de evolución, y bueno, y después generar la epicrisis. Tiene también un registro de parte quirúrgico, anestésico y demás. Tiene un componente también de indicaciones para que puedan hacer un seguimiento por parte de los enfermeros y demás. Y tiene un módulo de guardia, que acá no lo nombramos, pero también tiene ese componente, digamos. Y tampoco lo nombramos acá, pero también tiene la posibilidad de hacer interconsultas o teleconsultas, digamos, de segunda opinión, que es un componente bien interesante que estamos implementando en este momento. Comentarles acá, estos son, digamos, los 135 municipios. Esta herramienta particular, que es la historia de salud integrada, se está trabajando en 62 de los 135 municipios. Muchos de estos municipios ya tienen alguna historia clínica. El objetivo es poder interoperar, así que ahí estamos haciendo acompañamiento, digamos, para la adhesión a estándares. Bueno, algunos números de registro: hay 2 millones de personas que ya están empadronadas, hay más de 5,5 millones de turnos asignados y casi 3 millones de consultas que son evoluciones en historias clínicas, y bueno, y más de 400 establecimientos entre las diferentes dependencias que están utilizando la herramienta. Bien, ahí un poco para ingresar ya más a la terminología. Nosotros tenemos, digamos, en la historia de salud integrada algunos componentes como que utilizamos, digamos, SNOMED, como la definición, por ejemplo, de servicios, de especialidades, de problemas de salud, diagnósticos, los procedimientos, los medicamentos, las vacunas, los motivos de consulta están estructurados, digamos, en el SNOMED CT, y contarles algunos usos, digamos, secundarios que venimos, digamos, trabajando en este proyecto, que tienen que ver, por ejemplo, con la definición de líneas de cuidado y asociación de referencias y contrarreferencias. Ahora vamos a ver un poco en particular ese tema, pero en este componente utilizamos también la terminología, la implementación de una receta electrónica bonaerense que interopera, digamos, con las farmacias comerciales. Después un componente de mapeos también para poder interoperar con sistemas de facturación, y un registro de violencias. Podríamos seguir nombrando, digamos, otros puntos, pero que nada, esto creemos que son relevantes. En el caso, por ejemplo, de la receta electrónica bonaerense, en la historia clínica, voz digital,
en historia de salud integrada, vos podés hacer una prescripción donde seleccionás el fármaco de uso clínico y luego esa persona se genera, digamos, la receta con la posibilidad de que sea una receta por duplicado o postdatada, digamos. Se hace todo el registro, digamos, de la prescripción y se genera la receta electrónica. Esa receta le llega al ciudadano a su correo, o se lo puede enviar o lo puede descargar en ese momento, se acerca a la farmacia le hace la dispensa de un medicamento comercial, ese medicamento comercial luego, digamos, nos devuelve, digamos, la farmacia, el sistema de farmacia, cuál es digamos, la medicación o el fármaco, digamos, de uso comercial que se le dispensó al ciudadano. ¿Sí? Comentarles sobre la historia de salud integrada también. Usamos la terminología, como recién les decía, para poder nombrar, por ejemplo, los procedimientos. Acá no usamos un listado de conceptos, sino que a partir de una SL, digamos, es un recorte de esa terminología, digamos, recuperamos esa información, ¿sí? Que lo interesante de esto es que no tenemos que ir cargando concepto por concepto, sino directamente con la utilización de una SL ya traemos el recorte, digamos, de la terminología que nos interesa. Comentarles un poco sobre el proyecto de referencia y contrarreferencia. Me van diciendo si me estoy pasando un poco de tiempo. Creo que se me está haciendo un poco extenso. Pero bueno, uno de los usos que tenemos es poder pensar las referencias y contrarreferencias. Este es un flujo, un prototipo, digamos, pero donde un profesional referencia, digamos, a una persona, ¿sí? Genera por ejemplo, pensemos en el siguiente caso de uso. Una persona se acerca a un centro de atención primaria de la salud, es atendida, ¿no? Se identifica, por ejemplo, que tiene algún PAP patológico, ¿no? Por si lo pensamos en el caso de una línea de cuidado como cáncer cérvico-uterino, podemos identificar un caso de PAP patológico o de test de BPH patológico y que necesita, por ejemplo, realizarse una colposcopía. Bien, en ese caso, el profesional podría ya hacer la referencia al segundo nivel de atención o al establecimiento de referencia que pueda realizar la colposcopía, hace la referencia y en ese mismo momento puede imputar un turno protegido para esa línea de cuidado para que el ciudadano, la persona, digamos, que digamos, accedió a esa atención, ya pueda retirarse, digamos, de esa primera consulta con su turno y acercarse en el momento del turno, ¿no? Bueno, un poco este sería un flujo prototipo, digamos, de cómo sería el proceso de referencia contra referencia para este caso, ¿no? En cómo se piensa ese flujo o cómo se debería trabajar ese circuito, digamos. Tenemos una definición de líneas de cuidado. Esta definición de líneas de cuidado, por ejemplo, puede ser una línea de cuidado vinculada, por ejemplo, a diabetes. Dentro de esa línea de cuidado vamos a tener un listado de problemas de salud, que ahí es un recorte de la terminología. Por ejemplo, diabetes tipo 2, por ejemplo, puede ser un concepto que esté dentro de esa línea de cuidado. Y se definen también cuáles son las especialidades vinculadas también a esa línea de cuidado. Hay una acción explícita del establecimiento de adherencia a esa línea de cuidado. Se hace una configuración de la agenda. En esa agenda se define, esta es la batería de turnos que voy a estar protegiendo para esa línea de cuidado, y luego se puede hacer el profesional, la referencia que recién les nombraba, se le gestiona el turno a la persona, digamos, se le solicita ese turno, se lo gestiona y luego ya accede, digamos, a la atención. Luego de eso, digamos, la referencia pasa por distintos estados que podría llegar a ser una contrarreferencia, que sería volver al primer nivel de atención. Eso, digamos, como para contarles un poco sobre uno de los proyectos donde trabajamos en este uso de la terminología. Hay otro de los proyectos que, digamos, otra línea de trabajo que tiene que ver con el registro de violencias. En este caso, vos como profesional estás haciendo una evolución en la historia clínica y si haces un registro, por ejemplo, que nosotros identificamos dentro de la terminología que puede estar vinculada a una situación de violencia, le generamos una alarma al profesional
para que pueda derivar esa persona directamente a un equipo de abordaje de violencias y que llene incluso un formulario donde la persona, el paciente, pueda explicitar que quiere ser o quiere entrar, digamos, en un dispositivo de abordaje de violencias. Bien, por último quería comentarles también que hemos estado haciendo algún trabajo de análisis sobre la terminología. Cuando empezamos a implementar la historia de salud integrada, tuvimos algunas discusiones con los equipos de salud porque encontrábamos que había términos que digamos, iban en contra de algunas leyes que se impulsaban, digamos, acá en la Argentina y en la provincia, y que era necesario que no existan, digamos, esos conceptos, porque, por ejemplo, estaban yendo en contra, digamos, de la legislación vinculada a género y violencias y demás. Entonces pusimos la terminología, digamos, a la luz de la legislación nacional, pudimos dar esa discusión y hacer un cambio sobre esa terminología. Como ustedes saben, la terminología de SNOMED tiene 2 actualizaciones anuales y en esas actualizaciones se pueden ir haciendo modificaciones digamos, o incorporaciones de nuevos conceptos. Por último, ya para que no se me haga tan largo, que no quiero aburrirles y que vayamos directamente al uso más clínico digamos, o al uso más de profesionales de salud, que es lo más interesante, digamos, para este encuentro, pero que queríamos darle un marco. Les cuento que también estuvimos haciendo algunas encuestas, digamos, de satisfacción sobre el uso de la historia de salud integrada en algunos de los municipios. Y bueno, y sobre el uso de SNOMED, les consultamos sobre la dificultad que tiene, digamos, el uso de SNOMED si tienen en la historia clínica, y encontramos que en gran medida a los profesionales les parece, digamos, sencillo. Hay un porcentaje, digamos, que le parece difícil, pero más del 50% que les pareció que era sencillo. Y si vemos también más del 65% dice que es fácil o muy fácil la utilización. Bien. Bueno, eso como para ir cerrando, también algunos problemas que por ahí pudimos identificar en estas encuestas refieren a dificultades, digamos, recurrentes que refieren a tener algunos profesionales de que SNOMED Institute puede llegar a ser costoso buscar un concepto o un diagnóstico con mucha precisión. Entre las declaraciones nos decían, no están todos los diagnósticos, si no está, busco algo similar, ¿no? Son como algunas de las declaraciones que se planteaban. Ahí sin duda tiene que haber alguna estrategia de mayor sensibilización o conocimiento sobre el estándar, porque sin duda se pueden nombrar de distintas maneras, digamos, esos diagnósticos. Dice, para muchas, digamos, de las personas le parecía muy importante poder estandarizar los diagnósticos, porque, bueno, justamente permite también hacer alguna vigilancia y demás. Pero bueno, también a veces, digamos, se les dificulta poder hacer el registro en la historia clínica utilizando el estándar, pero que bueno, que finalmente lo terminan, digamos, resolviendo. Algunas personas planteaban más que tenían la terminología quizás tenga algún sesgo más biomédico, pero que de todas formas, digamos, la terminología sí contempla algunos componentes psicosociales y demás que sin duda están contempladas en la terminología. Se puede seguir haciendo algún trabajo más fino, digamos, pero que está disponible. Bien, y bueno, eso en términos generales, como para dar algún pantallazo del programa de salud digital, en ese marco la utilización del estándar y algunos usos secundarios que hemos estado realizando sobre la terminología. Ahora, si les parece, podemos pasar a conocer un poco la experiencia de Carla, que es médica generalista del municipio de Berisso, y que sin duda va a ser interesante poder ver su mirada. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, como me presentaban ahí los compañeros, soy médica generalista del Centro de Salud 43 de la ciudad de Berisso. Y trabajo... Sí, Perdón,
No sé si prefería que empezamos respondiendo las preguntas entre charla y charla, para no dejarlas todas para el final. ¿Te parece? Bien. ¿O prefieren que Dale. hagamos todo el... Porque veo que ya hay 3 y por ahí se van a seguir acumulando. Pero, Simón, bueno, Como les ahí, parezca. como les parezca. Víctor, ¿te parece bien? ¿Les vamos respondiendo? Adelante, adelante, para que no se acumulen al final. Gracias, Alejandro. Claro, perfecto. Tenemos a Pilar de Bahía Blanca, que hace una pregunta sobre en qué aspectos de HCI están utilizando Snowmed. Creo que un poco después lo contaste cuando avanzó la conversación. Si es solo para diagnósticos o otros aspectos otros componentes de la salud también. Sí, bueno, un poco nombrábamos, ¿no? Ahí la posibilidad de nombrar los estudios, diagnóstico, motivo de consulta, procedimientos, las prácticas, digamos. Utilizamos también para nombrar, por ejemplo, los servicios, las especialidades, indicaciones, vacunas, y, bueno, y entre otros, digamos. Me pareció muy interesante lo de medicamentos que contaste. Eso, cuando van a la farmacia, ustedes están haciendo un mapeo con los vocabularios locales que están en la farmacia, como en una Argentina Alfabeta o Kairos o esos, o van con un concepto de Snowmed en la receta digital. Claro, en la receta el digital va el concepto de SNOMED, el fármaco de uso clínico, digamos, y después luego la farmacia hace la prescripción, perdón, la prescripción no, la dispensa del fármaco, pero comercial, digamos, ¿sí? Utilizando siempre SNOMED, ¿sí? Y ahí sí hay mapeos, digamos, con otros nomencladores. Con los nomencladores más administrativos. Claro. Gracias, Simón. Y después hay una pregunta de Federico que tiene más que ver con identificación de personas, no tanto con el nombre, sobre el rol de RENAPER en el proceso de identificación y cómo es esto de utilizar el DNI como identificador único o el identificador único de la historia clínica. ¿Me tenés un comentario para resumir eso? Sí, ahí lo relevante, digamos, en los sistemas de información siempre es tener algún, digamos, padrón de pacientes. Eso nosotros hacemos una consulta mediante servicio a RENAPER. En RENAPER, digamos, tenemos el registro de las personas. La consulta esa se dispara a través del registro del DNI, del número de DNI, del tipo de documento, del número del documento y el sexo, digamos, que aparece en el DNI, ¿sí? Que masculino, femenino, X, y dispara ahí la consulta y te trae esa información, y ahí se empadrona y se federa a la persona para que quede en el padrón, digamos. Gracias, Simón. Y tenemos la última pregunta de Cecilia Sox, que es muy interesante también. Dice si han pensado abordar herramientas de capacitación para facilitar el acceso al uso del Snowmed, tomando en cuenta con este feedback de que a veces no es tan fácil encontrar el diagnóstico. Yo tengo también después mi comentario de implementación. Sí, Bueno, sin duda hay cierta cultura de no uso, digamos, de estándares y más del texto libre, digamos. Al principio encontramos mucha dificultad para que los profesionales puedan adherir, digamos, y utilizarla, pero luego se fue logrando. Tuvimos muchas estrategias de capacitación. Yo no lo nombré acá para no hacerlo muy largo, pero el abordaje sobre el programa de salud digital lo pensamos de distintas dimensiones de comunicación, de formación, de implementación, de informática en salud, de infraestructura, bueno, y demás. Y el componente, digamos, pedagógico es bastante importante, digamos, en esta implementación del sistema de información. Y hemos hecho, en el proceso, digamos, de implementación, hay capacitaciones funcionales, pero además también de algunos componentes importantes, y sin duda SNOMED City es un componente importante, entonces también tiene su momento en la implementación, la formación sobre el estándar. Y después, bueno, también uno de los proyectos que tampoco los nombramos, pero es una diplomatura en salud digital, también en esa instancia, es una diplomatura que impulsamos del ministerio para equipos de salud, implementadores territoriales y demás, y líderes de proyectos de salud digital. También tenemos, digamos, ahí todo un módulo de estándares donde se trabaja también en SNOMED City
Pero bueno, sí hay un trabajo importante, digamos, de capacitación ahí. Seguro sería interesante, también el municipio de Quilmes tiene mucho trabajo sobre eso, Moreno y Berisso también, de cómo lo trabajaron con los municipios, quizás puedan también comentar las compañías. Un aspecto interesante que quería destacar era, vos contaste antes de la extensibilidad del NOMED, en la cual vos podés revisar los conceptos y encontrar cuando no se ajustan exactamente a la forma en que se trabaja en el país, a lo que estaba pasando a nivel legal, derechos, y cómo eso se podía modificar haciendo las sugerencias y esperando el próximo release. Y también lo que se puede modificar es agregar diagnósticos, no diagnósticos, agregar sinónimos a los diagnósticos, agregar palabras, agregar abreviaturas. A veces los pacientes o los médicos que están trabajando con el NOMED no encuentran algo porque por ahí no está escrito con la palabra que ellos esperaban encontrarlo, pero cuando se sientan un rato largo encuentran que el concepto estaba, pero expresado de otra manera. Así que el trabajo de preguntarle a la gente cómo están trabajando, si están cómodos, si les faltan cosas, es súper valioso, está buenísimo que lo hayan hecho. Y es una oportunidad para entender qué mejorar. Y a veces es cuestión de sentarse y decir, bueno, sugiero que todo esto que usa esta palabra, cambiarlo a esta o agregarle un sinónimo que también use esta palabra. Y todo eso va facilitando cada vez más encontrar los diagnósticos. Sin También había duda levantado la mano. hay algo del uso en territorio, ¿no? Que un estándar internacional sin duda tiene el desafío de poder incorporar la forma de nombrar las cosas de los distintos países. Y hay algo quizás de la traducción también que haya que pensar ahí con esas traducciones, bueno, y qué sinónimos se pueden encontrar de esos términos. Tal cual. Estoy de acuerdo. Damián, habías levantado la mano. Sí, No, simplemente algo en relación a lo que estaba planteando. En principio, obviamente, dar fe de las grandes capacitaciones que han estado dando para la implementación, pero me parece también muy importante como el segundo paso, porque la explicación previa a la implementación, a veces es más compleja la explicación que el uso. Es realmente sencillo el uso de la HSI, a veces es más complejo la explicación. Es como, el ejemplo que por ahí daba acá es como explicarle a mi mamá cómo mandar un mail. Es más fácil que lo mande e ir acompañándola una vez que arrancó. La explicación previa a veces termina siendo más engorrosa, igual se hace, pero también la capacitación ulterior es realmente rica una vez que ya está en marcha. Simplemente eso, perdón. excelente. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora sí, Carla, perdón la interrupción y volver a arrancar. Cuando vos termines, juntamos las preguntas y te hacemos las preguntas ambos. Bueno, buenas tardes. Reitero que soy médica generalista del Centro de Salud 43 de la ciudad de Berisso y que también trabajo en el segundo nivel en el servicio de área programática del Hospital Larraín y soy referente de residentes que rotan también por el primer nivel de atención. Quería hacer una aclaración antes de empezar de lo que hace un médico generalista, porque muchas veces nuestra especialidad es confundida con algunas otras, como por ejemplo con clínica médica, y tienen ciertas diferencias. Nosotros nos trabajamos enmarcados en la estrategia de atención primaria de la salud. Trabajamos fundamentalmente en el primer nivel de atención, y la diferencia también que tenemos con clínica es que abordamos las diferentes etapas del ciclo vital. Atendemos desde recién nacidos hasta adultos mayores, pasando por controles de embarazo, controles de salud de la mujer, interrupción voluntaria del embarazo, colocación de métodos anticonceptivos. Y en general nuestras atenciones son realizando un abordaje integral del paciente, teniendo en cuenta mucho su contexto social, y también es habitual que trabajemos de forma interdisciplinaria e intersectorial. Y bueno, las patologías más frecuentes son las que vemos nosotros. Hacemos mucha promoción de la salud, prevención de las enfermedades. Bueno, dicho esto, en Berisso, en la ciudad donde trabajo, la historia de salud integrada se implementó en el año 2021 en la salita 43, la que estoy ahora, en el Centro de Salud 35, justo yo en ese momento era residente en esa unidad, en la 16 de Barrio Obrero y en los consultorios periféricos de Los Talas. En el año 2022 se incorporó otro centro de salud, que es la 44 de Villa Progreso, y ya para septiembre del 2023, el total de los 9 centros de salud de la ciudad estaban haciendo uso de la historia de salud integrada. Desde el 2021, el total de prestaciones que fueron cargadas en la HCI fueron de 136.180, y en el 2023 unas 87.973 prestaciones. En cuanto a las especialidades que hacen uso de esta historia, son odontología, nutrición, obstetricia, psicología, trabajo social, enfermería, medicina general, pediatría, clínica médica,
que son las especialidades que se encuentran trabajando en las salitas. Y acá te incluye, además de la cantidad de profesionales de planta, a los residentes que están rotando por el primer nivel. Bueno, esta información me la siguieron desde el área de estadística de la Secretaría de Salud. Y en cuanto a mi especialidad, específicamente en medicina general, teniendo en cuenta la calidad del registro, se sabe más o menos que el 78% de las consultas atenciones hechas por médicos generalistas, los médicos completamos los dos campos, el de motivos de consulta y el de problemas, y el 98% de los médicos completa al menos uno de estos dos campos. Después tenemos un registro también de cuáles son los motivos o los problemas de salud, en realidad, los problemas que utilizamos con más frecuencia los médicos generalistas. Hay como un top 30 de estos diagnósticos. El principal es niño sano, niña sana, hipertensión arterial, solicitud de certificados varios, concurre al control de salud de la mujer, examen especial realizado, diabetes mellitus, tos, fiebre, prescripción repetida, cumple con el esquema de vacunación, mordedura de perro, broncoespasmo, toma de muestra de cuello uterino para extendido de Papá Nicolau realizada, examen especial convenido, anticoncepción, requiere vacunación, solicita interrupción del embarazo, dolor abdominal, control de salud del adulto, adolescente sano, hipotiroidismo, resfrío, asma, infecciones urinarias, control de salud de la mujer, que asisten al control de salud masculino, síndrome viral y diabetes mellitus tipo 2. También en cuanto a mi propia experiencia, digamos, del uso de la historia de salud integrada, la verdad que nos facilitó bastante, nos resulta mucho más rápida la consulta, dejamos de lado un poco el uso del papel, la selección de estos ficheros que por ahí al momento de la consulta no tenían los datos del paciente, y de un solo vistazo podés ver cuáles son los motivos de consultas anteriores, cuáles son los problemas de salud que están activos, los antecedentes personales, antecedentes familiares de ese paciente, si tiene el esquema de vacunación completo o no, qué medicación utiliza, cuáles son las dosis. Y lo que tiene de bueno también es que es una construcción colectiva la historia, porque depende mucho del aporte de cada uno de los profesionales que vio a esa persona, bueno, eso nos ayuda bastante también en el abordaje, y también hace que te termines pudiendo centrar un poco más en el paciente que en el problema. Y en cuanto a las dificultades que yo más veo, o las barreras que tengo un poco en el uso de la nomenclatura, es esto que decían acá, que contaba Alejandro, que contaba Simón, esto de lo que nos cuesta a veces encontrar el diagnóstico que nosotros queremos poner, efectivamente. A veces eso sí te lleva tiempo, me he dado cuenta que con la práctica uno se va dando cuenta de cuáles son estos sinónimos que mencionaban. El ejemplo clásico que por ahí charlábamos con parte del equipo la vez pasada es esto de querer poner que realizamos una toma de muestra de PAP y al principio no lo podías encontrar de esa manera ni de casualidad y hasta que te das cuenta que la palabra correcta y cómo figuraba era toma de muestra de cuello uterino para extendido de Papá Nicolau realizada. Hubo otros ejemplos genéricos que se me ocurren, uno quería poner que tenía una parasitosis y no lo encontrabas de esa forma, pero después encontré parasitismo, que es un sinónimo. O no sé, en patologías de piel, dartros volantes no la encontré, pero encontré pitiriasis alba, pero eso lo encontrás con el tiempo, dedicándote, probando, y ya les digo, al principio llevaba bastante tiempo ese hábito. Actualmente en Berisso, hace unos días tuvimos una capacitación para poder implementar esto que mencionaba también Simón, lo de la referencia y contrarreferencia. Todavía no está 100% habilitado para nosotros, así que particularmente no utilicé esta opción todavía, pero sí tenemos ciertas líneas de cuidado que priorizar en el municipio, pacientes hipertensos y diabéticos, podemos solicitar desde el centro de salud una referencia con un especialista en el hospital. Por el momento tenemos habilitados especialidades como cardiología, neurología, endocrinología, pero bueno, yo les digo, para poder articular todavía no pudimos obtener esos turnos en el hospital, esperemos que en breve esté ya funcionando, pero sí pudimos ver que podemos seleccionar estas mismas interconsultas con profesionales de otras ciudades que son aledañas a Berisso, como el Hospital Sestino de Ensenada o el Hospital San Martín de la Plata. Y bueno, en cuanto a las propuestas que se me pueden ocurrir a mí para mejorar un poco el uso de la historia de salud integrada, esto que también charlaban ustedes de las capacitaciones continuas al personal de salud, siempre ayudan. También mencionaba también a un compañero recién esto de que a veces la explicación resulta mucho más compleja que el uso en sí, pero bueno, no dejan de ser muy útiles estas capacitaciones, y quizás también que tengan cierta flexibilidad con las bandas horarias, porque muchas veces las capacitaciones son solo de mañana, y el que está trabajando en ese sector por la tarde se pierde ese momento de capacitación.
y quizás tener algún lugar de consulta rápida cuando tenemos una dificultad en el consultorio, quizás tener algún lugar de acceso a hacer consultas, de una respuesta rápida, no sé si telefónica, no se me ocurre bien, pero eso creo que sería muy útil también en la consulta. Y después, en cuanto a mi práctica también personal, realizando esto que explicaba, que también hacemos controles de salud, controles de embarazadas, perdón, se utiliza mucho un formulario acá en Argentina, que es el CLAP, que es la historia de salud perinatal, que tiene ciertos campos para llenar, y por ahí estaría buenísimo tenerlo ya, ese acceso a un formulario así en la historia, porque eso lo terminás evolucionando todo. Se me ocurren cosas como, vieron que podemos llenar también el campo de datos antropométricos, y te calcula automáticamente el índice de masa corporal, pero te lo calcula una vez que vos das por finalizada la consulta. Y es un dato que lo tenés que sacar antes porque te puede servir para ver si necesitas solicitar algunos estudios. Estaría buenísimo poder sacar ese cálculo antes de cerrar la historia. O también dentro de esos datos antropométricos encontramos la carga del grupo y factor sanguíneo, y a mí particularmente lo que me pasa es que si vos en cada una de las consultas no pones que querés incluir esos datos, te borra el grupo y factor sanguíneo, o sea, lo tenés que incluir en cada una de las consultas. Otra de las cosas que se me ocurre que podría servir para mejorar es que en algún lugar de problemas podamos incorporar el abordaje interdisciplinario. Hay muchas entrevistas que hacemos con otros profesionales, con psicólogos, con trabajadores sociales, y tenemos que cada uno por su cuenta hacer esa evolución de esa entrevista, y quizás pueda haber alguna forma de que quede registrado que esa actividad la realizamos con otras disciplinas. Bueno, nada, entre otras cosas que sugiero como para mejorar un poco el uso. Bueno, les agradezco un poco la invitación y quedo abierta por si hay alguna consulta que hacer. Carla, muchas gracias. La verdad es súper interesante la experiencia. Cuando uno ve la experiencia real de cómo se usa en el consultorio frente al paciente, uno aprende un montón y se enriquece con todo esto. Y también es claro cómo cuando uno va a usar SNOMED, en realidad no está usando SNOMED puro, se está usando el sistema clínico que tiene SNOMED incorporado, y cómo eso es un interjuego, ¿no? Entre el sistema, como puede ser HCI, el sistema provincial, que están usando y que está tan extendido y que está en desarrollo. Y cómo incorpora SNOMED y cómo las políticas de decidir de qué forma se incorpora y no, son cosas que puede determinar la experiencia del usuario, por ejemplo. Y les pregunto si pensaron en tener, por ejemplo, una especie de, como decía Carla, esto de poder pedir ayuda o algo. A veces implementan la terminología como correos electrónicos de mesa de ayuda para enviar sugerencias, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si Carla no encontraba la pitiriasis o no encuentra el Dark volante, para que diga, bueno, no lo puedo encontrar, pero mando este pedido y alguien lo va a buscar tranquilo por ahí el Ministerio de La Plata, lo va a encontrar y me va a contar a ver qué pasó, si yo no lo encontré mal, si no lo encontraba, por ahí pueden agregar un sinónimo, si no existe, lo pueden agregar. Un poco tener un mecanismo para ir registrando cuando surgen esas necesidades. No sé si eso estuvo en el plan en algún momento. Sí, sobre esto último, comento, nosotros tenemos sí, una mesa de ayuda, que es una especie de etiquetera donde recibimos, digamos, ahí distintas problemáticas que el usuario del sistema tiene, digamos, entonces nos llegan ahí y nosotros las vamos abordando, y después los municipios que son responsables también de la implementación también tienen sus propias estrategias. Quería comentar algo corto, pero que estaba vinculado a esto de la adhesión, perdón, me meto en el medio, pero ¿No? Está de la perfecto, adhesión de la adhesión del profesional al uso. Algo que nos pasaba al principio también era que en el uso por ejemplo, en el buscar algún concepto, teníamos un periodo de algunos segundos donde tardaba digamos, de aparecer el concepto. Eso lo comento porque nosotros en ese momento le pegamos, digamos, a un browser directamente de SnowMedCT, y lo que hicimos para poder solucionar eso es tener una caché propia que se actualiza con los nuevos releases de SnowMedCT. Algo que quería nombrar, que por ahí no lo había nombrado, pero que viene en relación porque también si hay una mala experiencia de usuario, seguramente se generen mayor trabas en la utilización.
Totalmente, déjame destacarlo de vuelta porque es re interesante eso para nosotros también. Ellos usan Snowstorm, que es el servidor de terminología de Snowden Internacional Open Source, detrás de HCI, y para mejorar la performance y para asegurarse que apenas se escriba al médico tenga toda la solución, tienen este caché en la cual las consultas están pregrabadas. Cuando cambia la terminología porque hay una actualización, renuevan ese caché para que estén actualizados los últimos. Ahí está Ginny explicando lo mismo, que está usando directamente Snowstorm, que es un tipo de servicio de terminología FHIR, depende cómo uno lo nombre. Pero es súper interesante la forma en que usan Snowstorm y cómo tienen esta medida intermedia para asegurar la velocidad de respuesta al médico. Así que bueno, gracias Jimmy por el comentario. Bueno, Carla, muchísimas gracias por tu participación. Y ahora seguimos con Gabriela o Damián. Ustedes me dirán. Creo que sigo yo, Alejandro. Bueno, Gabriela, adelante. Lo estoy viendo desde el celular, no sé si pueden pasar la pantalla porque tuve un problema de conectividad con la computadora. Ahí está, Estamos en tu pantalla. en la anterior. Quilmes, Ahí Fortaleza, está, Oportunidades. perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Gabriela Larco, soy médica generalista, también soy epidemióloga. Acompaño en la asistencia a residentes de medicina general en un centro de salud que se llama Don Bosco en Quilmes. Y bueno, mi experiencia con el uso del HCI y del lenguaje SNOMED viene de ese espacio. Em, Voy a tener un sesgo disciplinar. A mí me parece súper importante el uso de los sistemas de información. Me parece que el uso de lenguajes estandarizados es importante para poder hacer análisis de información, para que los datos se puedan trabajar de una manera que realmente construyan información y que construyan problemas de salud en los lugares donde estamos mirando, donde estamos aplicándolos y donde estamos mirando, ¿no? su análisis. Así que bueno, me parece que eso es una fortaleza que tiene el uso de un lenguaje estandarizado, ¿no? Que, bueno, facilita el trabajo, quizás pensándolo en líneas de cuidado, cuando uno está pensando en una referencia o una contrarreferencia con otro efector o con otro profesional, este mismo lenguaje, este lenguaje cerrado, colabora para que todos los profesionales implicados sepan de qué se está hablando. Eso me parece súper interesante. Y bueno, en la diapositiva también mencioné como una de las fortalezas que tiene la implementación del HCI por lo menos en el territorio de Quilmes, que es de lo que conozco y lo que puedo hablar, es la implementación, que es el acompañamiento justamente de las personas que saben usarla, que pueden asistir y apoyar al conocimiento de la herramienta, difundiéndolas con las personas que lo usan, que siempre, bueno, hablamos de profesionales, porque en esta charla estuvimos enfocados en SNOMED, pero que la realidad es que el uso de las herramientas digitales en otros integrantes del equipo de salud también me parece súper importante y contribuyen de la misma manera a poder construir sistemas de información que estén bien nutridos. Sin embargo, sí me parece relevante que cuando uno piensa en sistemas de información, em, los sistemas tienen que adaptarse también a las necesidades de los equipos, ¿no? de los usuarios. Es verdad que representa, como mencionaron en sus presentaciones previamente, representa una dificultad a veces encontrar la designación del problema de salud que se refleja, que refleje la consulta tal cual uno la quiere transmitir. Es posible que tenga que ver con, bueno, el conocimiento del lenguaje, pero bueno, es un desafío también que los que trabajamos en sistemas de información tenemos que tomar, donde
tiene que ser fácil de usar la herramienta, el lenguaje tiene que ser sencillo. Entonces quizás pensar en agrupar conceptos para que cuando uno traiga una denominación que quiere volcar como problema, aunque no sea exacto, se pueda igualmente traer diversos sinónimos, como mencionaban previamente. Eso me parece un desafío para el lenguaje. Y a su vez también esto de lo voy a mencionar como quizás traducciones, de cómo se denominan en cada uno de los lugares distintas prácticas de salud. Eso también me parece que es un desafío para los lenguajes y para los sistemas, porque para que la gente use los sistemas de información tienen que traer esa facilidad, ¿no? Como para poder difundir su uso y extenderlo. Así que bueno, esta es nuestra experiencia en Quilmes, que entiendo que bueno, que es muy similar también a lo que trajo la compañera de Berisso, ¿no? De Carla, anteriormente. Muchas gracias, Gabriela. Súper interesante. Y ahí destacan en las preguntas el importante del tema de focalizarse en la implementación y conseguir evangelizados. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Tenemos otra pregunta un poco más general. Es un grupo de Brasil que están aprendiendo. Dice, ¿Fire ya está trabajando en toda la Argentina o son solo proyectos? En caso afirmativo, ¿en qué sistema público estableció? Hicimos si hace un comentario sobre el estado de Fire. Sí, nosotros estamos utilizando como, digamos, Fire, HL7 Fire, para poder compartir documentos clínicos. Y esto es No a sé nivel si provincial, ¿no? O sea, por ahí para explicarle a alguien que vive afuera, como vos lo dijiste al principio, esta es la provincia de Buenos Aires. Esta es la provincia de Buenos Aires, sí, sin duda. El proyecto es un proyecto nacional donde se está conformando una comunidad, digamos, de historia de salud integrada a nivel nacional, pero sí. O sea, hay una fuerza nacional para utilizar Fire y ustedes de provincia están haciendo lo suyo, adoptándolo y utilizando la historia de salud integral, ¿no? Sí, sí, un poco digamos, el camino digamos, de garantizar la interoperabilidad entre sistemas de información, la estrategia, hay una estrategia de un bus de interoperabilidad donde se define cómo se comparten esos documentos y para eso utilizamos HL7 File. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la presentación y el comentario. Entonces pasamos ahora a Damián. Bueno, buenas tardes. Bueno, en principio, gracias por la convocatoria. Soy Damián Zúcolo, soy director de asistencia en salud mental en el municipio de Moreno, que depende de la subsecretaría de salud mental Moreno. Sabrina Grela es nuestra subsecretaria, pero bueno, en este momento está de licencia, así que bueno, me voy a estar encargando yo de transmitir un poco esta experiencia. También para dar alguna dimensión de este municipio, es uno de los municipios geográficamente más grandes, pero a su vez con una densidad poblacional enorme. Es el segundo o el tercero, no estoy seguro, de toda la Argentina con mayor densidad poblacional. Para que tengan alguna referencia, hay 8 provincias en Argentina que tienen menos población que este municipio. No sumadas, obviamente, ¿no? Y a su vez con una característica más, que es un municipio muy pobre. Por ende, cerca del 78-80% de la población de esta municipalidad se atiende en el sector público. La llegada de la HSI, ¿qué nos ha permitido? Inicialmente, al ser un municipio tan grande y con tanta población, la Municipalidad de Moreno tiene un abordaje de atención primaria de la salud muy amplio, con 43 unidades sanitarias, un hospital más una unidad de pronta atención, que esas son de dependencia provincial, sumado
a un polo sanitario, como le decimos nosotros, que es un área donde concentra varios programas o áreas específicas. ¿Qué nos aporta la HSI? En principio, a nivel Secretaría de Salud, nos aporta la posibilidad de que la circulación de cada una de estas personas por todos estos centros de salud, que son un montón, como les decía, nos permite ir construyendo una identidad de salud, una historia de salud, para decirlo obviamente propiamente dicho, a lo largo de todo su recorrido. Más particularmente en salud mental, lo que nos pasa es que los padecimientos, y sobre todo los padecimientos graves en salud mental, tienden a no ser eventos únicos. Por ende, nos suele pasar que se atiende una persona en una unidad sanitaria, luego en un hospital, luego en la guardia, luego por ahí en un programa específico, y la posibilidad de que esa historia de salud se encuentre integrada, algo de esto se dijo, pone el eje en el sujeto y no pone el eje en el establecimiento, ¿sí? Un vicio que tienen las áreas de salud que existe es: este paciente es de acá, este paciente es de allá, este paciente es tuyo, o en el peor de los casos, este paciente no es de nadie. La HSI configura prácticas de salud y nos hace básicamente cambiar nuestra mentalidad de dónde se pone el eje, y acá el eje es el paciente. Entonces este mismo paciente circula por todos lados y el centro es él. En salud mental la venimos implementando, estamos cumpliendo un año desde febrero del año pasado. Un poco como interrumpía a Simón Pobre hace un ratito, la empezamos a implementar con algunas pequeñas patas de capacitación, pero sin entender mucho dónde nos estábamos metiendo. La verdad que en ese sentido la pandemia nos ayudó a perderle un poco miedo a lo digital, ¿no? Por ahí es un prejuicio, pero saben que en salud mental en general son bastante reacios a las tecnologías y nos gusta más anotar las cosas a mano. La pandemia nos ayudó a quitar un montón de prejuicios y llegó, me parece, en el momento justo de esta historia clínica, que un poco como se fue contando acá, la vamos descubriendo todavía. Es una historia realmente accesible y a su vez compleja, ¿sí? Es accesible como primer modo de acceso porque realmente uno puede cargar datos realmente básicos, empadronar a alguien es realmente sencillo, pero a su vez, a medida que uno la va explorando, permite encontrarse con una serie de datos que realmente es favorable para la mejor evolución del paciente. Y cuando digo mejor evolución, me refiero a cosas tales como en salud mental abordamos problemáticas a veces realmente sensibles. Abuso sexual infantil, suicidio, consumo problemático. Y ante la circulación de estas personas por distintos lados, a veces existen elementos como de revictimización al tener que arrancar de cero a contar todas las cosas. Una historia de salud integrada evita la revictimización ante situaciones de ese tipo. Gracias, perdón. En esta experiencia en particular, acá en Moreno tenemos, además de psicólogos y psicopedagogías en las 43 unidades sanitarias, tenemos programas específicos de abuso sexual infantil, de consumo problemático, de suicidio, un hospital de día, un programa de niñez y adolescencia. Entonces, al ser como para espacios tan específicos, nos encontramos con, además de todos estos beneficios, algunas dificultades. Tratemos de resumirla para no extenderme porque me extiendo con mucha facilidad. Me hice un machetito en lápiz y papel. En principio algo de esto dijo Carla. En los programas específicos muchas veces se atiende en díada, ¿no? Como equipo interdisciplinario. La verdad que nos sería mucho más útil la posibilidad de loguear más de un profesional a la hora de cargar. ¿Cuál es la herramienta que se usa? O cada uno carga independientemente, cosa que por ahí lleva bastante más tiempo, o que esto lleva más tiempo, no, resumámoslo ahí. O si no, lo que terminan poniendo es, se loguea un profesional y encara el desarrollo poniendo en conjunto con la licenciada tal y desarrolla. Eso, que es relativamente práctico, es también relativamente ilegal, porque a la hora de dar cuenta de esa prestación, la persona que no se logueó no existe a los fines legales. Y eso en el ámbito que te digo de estos programas no es una cosa extraña, de hecho es lo habitual.
por ahí no en una unidad sanitaria, pero sí en los programas. Eso realmente nos ayudaría muchísimo. Después, por ahí voy a decir cosas que existen y que todavía no descubrimos nosotros. Si es así, pido perdón. Pero en salud mental, a la hora de cargar archivos a la historia clínica, nos encontramos con una dificultad. Le encontramos alguna vuelta, como que pedimos un estudio y respondemos al estudio con el archivo, pero nosotros nos encontramos muchas veces con oficios judiciales, donde se nos piden evaluaciones de pacientes, evaluaciones involuntarias de pacientes, seguimiento de pacientes, judicialización de turnos. En la época que teníamos historia clínica en papel, eso obviamente se adjuntaba a la historia clínica. Acá no lo podemos hacer. También en salud mental tenemos la idea, la propuesta y el marco legal de la ley 26657 de adjuntar un consentimiento informado que el paciente debe firmar a la hora de comenzar uno de esos tratamientos, y eso en la historia de papel lo podíamos adjuntar ahí y acá no lo podemos hacer. ¿Cómo se llama? Test proyectivos, etcétera, que a veces en el programa de abuso sexual infantil se utiliza muchísimo, no nos permite cargar esos archivos. Insisto, si eso existe y no lo pudimos encontrar en este año, pido perdón por adelantado. Y otro elemento que a veces tenemos, también en este programa es un programa de abuso sexual infantil, ahí nos encontramos con que el objeto de atención es la familia, no solo el sujeto. ¿Qué nos sucede en ese programa en particular? Que como atendemos a la familia, o individualizamos cada una de las entrevistas, o queda como motivo de consulta asociado a cada uno de ellos, y por ahí como motivo de consulta queda abuso sexual, y estamos entrevistando o sea, a la pareja nueva de la madre, y eso queda asociado en un diagnóstico que estaba referido a un familiar y no a él. Por ahí obviamente en el desarrollo queda claro, pero que pueda existir la posibilidad de que sea el objeto de intervención no solo un sujeto, sino un grupo familiar o incluso una pareja. Eso lo veo complejo de desarrollar, lo tiro como una dificultad enorme, no se me ocurre cómo, pero lo veo también como una dificultad con la que nos encontramos. A nivel conceptos, obviamente coincido con que uno busca sinónimos, pero también coincido en esto que decía recién Gabriela. El hecho de tener un lenguaje común nos ayuda a estandarizar, y estandarizar nos ayuda a dar datos más claros, y tener datos más claros nos ayuda a definir políticas de salud mejores. Pero a su vez me parece que acá nos encontramos con el punto justo, que es un sistema cerrado, pero que permite, aunque sea semestralmente, reabrir a nuevos conceptos, porque la verdad que si nos cerramos a un único concepto, no creamos nada y nos desadaptamos de la realidad. Así que creo que acá más o menos encontramos el balance adecuado. ¿Con qué cosas nos vamos encontrando? Laburamos mucho con gente en situación de calle, y situación de calle, por ejemplo, no aparece como vagabundo o conceptos que han quedado un poco vetustos. Tenemos una práctica que también está dentro de lo que se está desarrollando más actualmente, que es muchas situaciones nosotros le llamamos conductas sexuales abusivas. ¿A qué me refiero? Son abusos sexuales cometidos entre, por ejemplo, un nene de 13 con una nena de 8. ¿Sí? Esas conductas nosotros intentamos diferenciarlas de los abusos sexuales entre un adulto y un menor. ¿Por qué? Porque asumimos que el niño que ha cometido, ya lo dejo, que el niño que ha cometido ese abuso de 13 años también ha sido una víctima de esto, ¿no? Entonces, poder no poner abuso sexual, sino poner algún concepto que se ajuste un poco más a este nuevo paradigma que vamos conformando, realmente nos va a permitir tener una idea más clara de esa clase de abordaje. Y dejo acá si dejamos un poco de espacio de preguntas, porque si no puedo hablar 4 horas más. Les agradezco nuevamente el espacio, y les agradezco realmente que pueda seguir en desarrollo esto, que me parece muy favorable para los pacientes. Gracias. Gracias, Damián. Muy bueno, y me encantó tu reflexión sobre este balance entre encontrar algo que sea común, pero que sea extensible y adaptable a lo que usamos. Me parece que ese es un poco el objetivo de SNOMED, que trata de todos los países que forman SNOMED, los que van a votar en la asamblea para definir cómo se crece, cómo se maneja y cómo se publica SNOMED. Todos tienen esa intención, de que entre todos los países tengamos algo en común, pero que cada país tenga la posibilidad de extenderlo un poquito para hacerlo más ajustado. Y cuando uno va a un país, tal vez cada provincia
va a tener un poquito diferente porque hay distintas culturas o distintas prácticas, y después cuando uno llega a un hospital o un centro de salud, empieza a tener por ahí algunas necesidades puntuales. Hay algunas preguntas más generales, que por ejemplo los Yusada nos pregunta si se incluyeron términos preferidos en el conjunto de referencia local, que lo vinculo con la de abajo, que habla de si estos son mecanismos de búsqueda con reset extensivos o intencionales. Si combinamos los dos, me parece que lo podemos resumir con lo que mostró Simón al principio. Simón mostró una pantalla que decía grupos de terminología, donde se veía una SL, una expresión que definía los dominios de SNOMED, que iba a buscar el médico cuando tipeara algo. Después nos contó que eso se guardaba como en un caché pre-buscado para que sea más rápido. Eso quiere decir que son resets intencionales, donde para los campos que los profesionales están buscando, el equipo de salud, ellos escriben algunas letras, algunas palabras, y empiezan a aparecer opciones que se basan en esa restricción que se armó cuando se configuró la historia clínica para algunos dominios, buscamos en diagnósticos, en situaciones de contexto explícito, procedimientos, etc. Simón, ¿va a contar algo? Y que siempre se utilizan los términos, la capa de interfase que tiene SNOMED son las descripciones. Y por eso le damos tanta importancia a no solamente crear conceptos nuevos o retirar conceptos inactivos, sino agregar términos, o sea, agregar palabras más comunes, agregar formas más simples de decir lo mismo. Inclusive también hablaron antes de cómo no todo el equipo de salud puede estar familiarizado con los mismos términos, así que me parece súper interesante. Después la gente del Hospital Sirio Lebanés, que creo que es de Brasil, ¿no? San Pablo, que se están trabajando con los proyectos como los de Mark Island, de OMS, que me parece que también está buenísimo. Y eso se conecta con esto porque estos resets intencionales, estas expresiones, se llaman SL, que mostraba Simón, son las consultas que uno puede ejecutar para para motorizar estas guías de práctica clínica, ¿no? Uno las usa solo para guiar la forma en que se capturan los datos, y uno también las usa para motorizar la forma en que hago reportes, en que hago estadísticas, en que hago calidad, y que hago soporte a la toma de decisiones. Así que un poco viene todo lo mismo. Y bueno, gracias por los participantes, por todos y por las preguntas. ¿Víctor? Yo solamente un pequeño comentario quería sumar Sí, referida a la exposición recién de Damián, que me parece interesante algo y que fue como algo, ¿no? Un hilo, digamos, que unía las exposiciones, que tiene que ver con poder pensar las terminologías de manera histórica también, ¿no? Como para pensarlo también un poco filosóficamente. Hay algo de lo no estanco, de cómo nosotros nombramos las cosas y el movimiento constante del lenguaje, que está bueno ponerlo explícito y que sin duda hay que construir los mecanismos para que eso suceda. No, seguramente esta terminología no sería la misma, no va a ser la misma dentro de 20 años porque hay algo de la transformación histórica de nuestro lenguaje y demás que va a ir mutando también. Y quería comentar Sí, perdón. Sí. No, terminate, mucho. No, y lo último también, que me parece que es un trabajo que también está bueno pensar, porque hay algo uno cuando implementa cosas, digamos, tiene que pensar sobre qué cimiento lo está abordando, y hay algo del histórico de registro, por ejemplo, con otras clasificaciones, como por ejemplo CIE-10 y demás, que generan cierta confusión entre, bueno, cuál es el lugar de Node Density y CIE-10, por ejemplo. Bueno, y esas discusiones también está bueno darla con los equipos de salud porque hay algo histórico de utilización de CIE-10 que tienen, digamos, como diferentes objetivos, ¿no? Uno es un registro clínico, otro es una clasificación. Y esas discusiones también está bueno poder trabajarla con el equipo de salud, que históricamente hicieron o trabajaron más sobre la estadística y las clasificaciones que sobre componente más clínico. Quería solamente ese comentario. Gracias, Simón. Perfecto y tal cual. No hemos hablado de CIE-10 y claramente se pueden mapear de nombre de CIE-10 y continuar usando CIE-10 para estadística, como siempre. Tal cual. Y me acordé de un comentario de algo que dijo Damián que también me causó, me sorprendió, pero me gusta esto, el comentario que hiciste sobre la revictimización. Muchas veces hay una resistencia a registrar, sea vos por falta de costumbre, y se expone como un cuidado de la privacidad del paciente no registrar. Si me lo quedo para mí, entonces estoy cuidando la privacidad del paciente. Y es verdad que es un derecho y probablemente hay ciertos registros que uno hace que pueden producir algo feo. Pero en el equipo de salud, es verdad que el proceso de revictimización, explicar de cero
cada cosa que te pasó, o que te tiene una persona que no considere que te pasó eso, puede hacer un comentario insensible, o puede no darse cuenta que algo puede estar relacionado. O sea, hay una protección también en tener un registro completo de lo del paciente. Y me parece re lindo como lo contaste. Bien, gracias Alejandro, gracias Simón, Damián, Carla, Gabriela. Tenemos un comentario de Ginny Santos. Dice, la dificultad más grande puede ser contar con personal formado en SNOMED-CT que permita sumar la realidad local al mapeo para representar la manera local de decir las cosas. Estamos totalmente de acuerdo. A pesar de que SNOMED-CT es una terminología muy flexible que se puede adaptar a las necesidades lingüísticas, dialécticas, terminológicas de cada región o de cada organización, de cualquier manera necesitamos personal no solo formado en SNOMED-CT, sino que conozca la terminología del local, que conozca la lingüística local, los usos y costumbres clínicos, etcétera. Y claro que es una dificultad conseguir a personas expertas que nos puedan ayudar a hacer una, llamémosla, traducción útil para todos los contextos en los que podemos estar utilizando SNOMED-CT. Incluso entre especialidades podemos nombrar una patología, un hallazgo, un estudio de diferente manera y eso hay que convertirlo porque si no, no encontramos el término por más que lo busquemos con la palabra que nosotros estamos acostumbrados. Entonces es una dificultad, pero realmente SNOMED-CT es muy flexible para poder hacer esos cambios según las necesidades locales o de las organizaciones. Hay otra pregunta de Juan Marcelo Sarachaga. Dice, por lo que escucho, solo en provincia del Buenos Aires se está usando SNOMED en las historias clínicas. Soy médico en Tucumán y nuestras historias clínicas electrónicas en los hospitales están lejos. ¿Hubo contacto de algún responsable para adaptar este formato o se viene trabajando silenciosamente? ¿Otra provincia lo usa a pesar de ser un proyecto nacional? Y Jusara Roche sobre esto dice, exacto, es un problema de localización. Si tienen una respuesta a esa pregunta, Simón, o si no, buscamos la manera de contestarla posteriormente. Como les comentaba, digamos, el proyecto de historia, voy a hablar de historia de salud integrada, es un proyecto nacional de que se comenzó a trabajar en la pandemia, digamos, para poder tener un registro de las camas, digamos, en modulares y demás, que se fue expandiendo y creciendo. Ese proyecto actualmente, no tengo un número exacto, pero creo que son 11 las provincias que adhieren al uso de historia de salud integrada. Y hay otras provincias que tienen sus propias historias clínicas, que muchas de ellas también utilizan SNOMED-CT, aunque no sea la historia de salud integrada que nosotros estamos implementando. De acuerdo. Gracias, gracias, Simón. Y bueno, quiero volver a agradecer a Simón Aguirre, a Damián Zúcolo, a Carla Alonso y a Gabriela Larco por esta presentación tan interesante y tan importante para los fines de estos webinars y de la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED-CT. Yo creo que el objetivo se cumple totalmente, Alejandro, de vincular la práctica clínica, los problemas, los beneficios que tiene la implementación de la terminología SNOMED-CT en el ambiente clínico y la opinión de los clínicos, que es importantísima para SNOMED Internacional, porque esta aportación ayuda en el desarrollo de SNOMED-CT y garantiza que la terminología sea útil para lo que está formada, para el uso clínico, para el registro de las atenciones clínicas en el ámbito clínico y luego los periféricos, ¿no? Que son lo administrativo, etcétera, que también pueden ser beneficiados por este uso adecuado de la terminología en una historia clínica. Bueno, aquí terminamos la presentación. No se nos vayan, por favor. Queremos hacer una invitación de nuevo a que los clínicos interesados o las personas que están en el ámbito clínico, en los hospitales, en otras organizaciones, salud pública, etcétera, se unan a esta red clínica latinoamericana de SNOMED. Las personas interesadas pueden participar entrando a la página que está ahora en pantalla. Vamos a participar este webinar grabado en la página de SNOMED y en las páginas de SNOMED. Entonces podrán verlo con calma cuando ustedes lo requieran.
y los alentamos a que participen como clínicos, como personas que participan en la implementación clínica de SNOMED o los periféricos que estén alrededor de estas necesidades clínicas, a que se unan a esta red. Estamos haciendo un esfuerzo por llegar a toda Latinoamérica. Le agradezco infinitamente a Alejandro López Osornio, que es líder senior en implementación de SNOMED CT a nivel mundial en SNOMED Internacional. Si ustedes quieren participar, también pueden hacerlo enviando a un correo a la dirección que aparece en pantalla y que identifiquen esta consulta o esta solicitud con Red Clínica Latinoamericana de SNOMED para esto. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer desde la Red Clínica con las personas que nos están ayudando, participando en estos webinars? Uno, ver la importancia que tiene la aportación clínica para que SNOMED siga desarrollándose con los fines y los objetivos que ya tiene. Y la segunda es que podamos formar una red o varias redes o grupos de referencia clínicos que nos ayuden respondiendo a preguntas, aportando con sus ideas, con sus necesidades, para que a través de esta red llevemos sus inquietudes a SNOMED Internacional y puedan ser tomadas en cuenta en el desarrollo posterior de la terminología. Entonces, les agradeceremos mucho que participen activamente. Hay muchas maneras de participar en SNOMED directamente con la red, directamente con SNOMED Internacional en las diferentes instancias clínicas y de otros tipos que tiene SNOMED Internacional preparadas para esto. Finalmente, si tienen alguna propuesta en este momento, la pueden hacer a través de preguntas y respuestas de Q&A en la interfaz de Zoom, o pueden escribirnos al correo que les platiqué antes para que nos hagan llegar sus propuestas, sus necesidades e incluso los tópicos que les interesaría que tocáramos en estos webinars que van a ser cada trimestre, vamos a estarlos presentando cada trimestre a través de esta vía. Y finalmente, de nuevo, los invito a que participen en la Expo 2024 de SNOMED CT. Les recuerdo que la convocatoria está abierta para que envíen sus resúmenes. Si quieren mandar algún caso de uso, algún estudio que tenga involucramiento de la terminología en los objetivos que tiene ese estudio o ese resumen o esa investigación, por favor, envíenlo. Se estará revisando. La convocatoria cierra el 24 de abril y esperamos que participen activamente para vernos allá en Seúl, Corea, en octubre de este año. No me queda más que darle las gracias. También agradecer a Ian Green. Thank you, Ian, for being here. Agradecer a Alison, también a Alison Dale, que se encarga en el soporte de este tipo de webinars. Alejandro, el equipo de Salud Digital de Buenos Aires, muchísimas gracias. Creo que fue una excelente presentación y muy útil para las personas que atendieron este webinar. Si alguno de ustedes tiene alguna palabra final antes de despedirnos, adelante. Yo solamente agradecerles, Víctor, Alejandro, Ian, bueno, Damián, Carla y Gabriela también por la participación. Me parece recontra interesante todo lo que se pudo abordar. Digamos, creo que hay cosas para seguir profundizando. Nosotros tenemos el desafío también de poder pensar el uso de la terminología, por ejemplo, para el soporte a la toma de decisiones. Creo que ahí tenemos todo un capítulo para explotar que bueno, si tienen experiencia sería interesante también después poder compartirlo. Agradecer y que tengan buen día. Muchísimas gracias a ustedes, Simón. Alejandro, ¿alguna palabra de despedida? Gracias a todos, como siempre, excelente webinar y ver los casos reales siempre ayuda mucho. Claro. Ian, thank you again. You want to say goodbye? Yes, thank you. And I hope everyone enjoyed the webinar. And thanks to the presenters. Thank you. Thank you, Ian. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Muchas gracias por atender.